Hola para todos, espero en Dios que ustedes se encuentren excelente en unión familiar, que estén en este confinamiento orando mucho porque la fe mueve montañas y así sabemos que vamos a lograr salir victoriosos de toda esta situación. A continuación les invito a que hagamos una práctica acerca de todos los ejercicios de los que hemos ido conociendo durante este año. Sabemos muy bien que la práctica nos hace expertos, entonces por eso los invito a que practiquemos. Hablemos un poco acerca de la suma. ¿Qué sabemos de la suma? La suma es agrupar, es agregar, es adicionar. Por eso su signo se llama más. ¿Por qué? Porque sabemos que al agrupar, al reunir, al adicionar cantidades, la cantidad que nos va a resultar va a ser mucho más grande que la que teníamos inicialmente. Sus términos, ¿cuáles son? Los sumandos, que son las cantidades que vamos a agrupar, y el total o resultado, que es lo que nos queda después de haber hecho la suma. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las propiedades de la suma. ¿Cómo podemos hacer la suma? ¿En qué propiedades nos vamos a basar cuando estemos haciéndolas? Entonces, tenemos la clausurativa. En la propiedad clausurativa nos dicen que todos los números naturales nos dan como resultado otro número natural. Es decir, si yo tengo unas cantidades y las voy a sumar, del resultado me va a dar una cantidad mayor que también va a ser un número natural. Ahí le estamos dando unos ejemplos en donde les decimos que 17 más 3 son 20 y los tres términos estos que estamos utilizando son números naturales. En la propiedad conmutativa nos dicen que puedo cambiar el orden de esas cantidades que estoy sumando y aún así, cambiando el orden, el resultado va a ser el mismo. Miremos el ejemplo, dice 6 más 7 da 13 y si cambiamos el orden, es decir, colocamos el 7 primero y después el 6, nos va a dar igual el 13. La propiedad asociativa, ¿qué quiere decir asociativa? Asociar quiere decir que me voy a unir con otro número, con otra cantidad, para hacer una sola cantidad y así poder hacer mucho más fácil la suma de cantidades después de 2. O sea, es decir, si yo tengo más de 2 cantidades, ¿qué hago? Las agrupo para que puedan dar una sola cantidad y así poder hacer mejor mi suma. En este caso vamos a sumar 3 cantidades. Entonces, ¿qué hago? Utilizo una herramienta que se llama paréntesis y asocio 2 de esas 3 cantidades. En este momento estamos agrupando las 2 primeras cantidades. Y agrupándolas nos da una sola cantidad que es 11. Si agrupamos el 8 y el 3, lo sumamos y nos da 11. Ese resultado lo vamos a sumar con la cantidad que nos queda fuera del paréntesis. En este caso es 4 y el resultado total va a ser 15. Pero aquí también podemos utilizar la propiedad conmutativa, que quiere decir que podemos cambiar el orden de los factores o de los asociados y nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Aquí ya no vamos a asociar las 2 primeras cantidades, sino que vamos a asociar las 2 siguientes cantidades, es decir, las 2 últimas cantidades. Y tenemos entonces 8 que queda suelto, que queda fuera del paréntesis, y las 2 cantidades que quedan dentro del paréntesis nos van a dar una cantidad que en este caso es 7. Y sumamos 8 más 7 y nos va a dar 15. Es decir, el resultado es el mismo aun cuando voy a asociar de diferentes maneras las 3 cantidades. Pasamos a la propiedad modulativa. En la propiedad modulativa nos dicen que todos los números sumados con 0 nos van a dar la misma cantidad. No va a modificar, el 0 no modifica, por eso se llama módulo, porque no modifica, es nulo, no modifica la cantidad. Si miramos en la suma, el 0 es nada, no hay nada que sumar, no sumo nada y por lo tanto me va a dar la misma cantidad que tenía inicialmente. 19 más 0 da 19, 25 más 0 da 25. Ahora hagamos un ejercicio con las actividades que tenemos para afianzar los conocimientos que ya veníamos
trabajando en clase. Nos dicen, aplica la propiedad conmutativa y comprueba que obtienes el mismo resultado. Ay, pero ¿qué decía la propiedad conmutativa? Ah, ya me acordé. La propiedad conmutativa nos decía que podemos cambiar el orden de los sumandos y el resultado debe ser el mismo. Miremos a ver si estamos en lo cierto. Tomo mi lápiz y sumo. 13 más 5 me va a dar 18. Muy bien, me va a dar 18. Ahora, si yo cambio el orden de los sumandos, entonces tendría que colocar inicialmente el 5 y luego voy a colocar el 13. Y me va a tener que dar el mismo resultado. Entonces, 5 más 13 da... Muy bien, nos da 18. Y así hacemos la siguiente ejercicio. 17 más 6 me va a dar... Muy bien, 23. Y si cambio el orden de los sumandos, que coloco primero el 6 y después el 17, me va a dar exactamente los mismos 23. Ok, ahora practica tú solita allá en casa. Esta. Cuando voy a aplicar aquí en el segundo punto la propiedad asociativa, ¿qué tengo que hacer? Meto entre paréntesis dos de las cantidades, es decir, en este caso meto las dos primeras y las dos primeras me dan 3 más 7 son 10. La sumo con la cantidad que me quedó afuera, que es el 6, y esto me va a dar como resultado total, me va a dar 16. 10 más 6 son 16. Miremos a ver si cambiando el orden de la asociación me da lo mismo. En este caso tenemos 3 y el 3 vendría aquí sueltecito porque queda fuera del paréntesis de las dos cantidades que asociamos. Y vamos a asociar entonces aquí el 7 y el 6. Y tenemos que 7 más 6 me va a dar, ok, muy bien, 13. Entonces 13, 3 más 13 nos va a dar 16. Y aquí nos damos cuenta que el resultado final es el mismo que el resultado inicial, aun cuando cambiemos la asociación o las cantidades que asociamos. Después allá en casa practicas tú esta actividad. Ahora vamos a analizar este problema que nos presentan aquí. Nos dicen, Pedro y Luis participaron en el concurso de glotón, el cual consistía en comer perros calientes en 3 rondas. Averigua quién comió más perros calientes. Obviamente ahí debo aplicar ¿cuál propiedad? Bueno, puedo utilizar la propiedad conmutativa y la asociativa también para resolver el ejercicio. ¿Cómo aplico la propiedad conmutativa? Sumo las 3 cantidades. Como debo sumar las 3 cantidades, puedo sumar las 3 cantidades de cada participante en cualquier orden. Esa es la propiedad conmutativa. Y la propiedad asociativa es que puedo asociar 2 de las cantidades y la otra la dejo suelta fuera del paréntesis, y así se me es más fácil hacer la actividad. Entonces te invito a que lo hagas en casa, practica mucho en casa. Seguimos con las actividades y pasamos a este tema, que es un tema de estadística que se llama tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia es una de las actividades que hacemos para recolectar datos. Recordemos un poco. Cuando vamos a recolectar datos, primero hacemos una encuesta, que quiere decir unas preguntas, se las hacemos a unas personas, a una población, y de acuerdo a los resultados que nos den, así hacemos la tabla de frecuencia. En este caso, en la actividad nos están invitando a ver unos videos que es muy importante que nosotros siempre los veamos para que así afiancemos los conocimientos que tenemos. Entonces, en el video nos presentan que debemos hacer el diagrama de barras de estas tablas de frecuencia. ¿Y cómo hacemos el diagrama de barras? Ándale, ¿cómo fue que hacemos el diagrama de barras? Ok, te vuelvo y te explico. El diagrama de barras lo hacemos, yo aquí lo voy a hacer con estas
esta herramienta que tengo aquí, que son las barras. Recuerda que el diagrama de barra lo tienes que hacer con unas líneas. Bueno, no lo vamos a hacer con esta, vamos a hacerlo con mi lápiz. Vamos a hacerlo con el lápiz y es mucho más fácil. Recuerda que los diagramas tienen dos columnas, una vertical y una horizontal. Ustedes en casa lo hacen mucho más bonito porque yo no tengo mucho pulso. En la barra horizontal, ¿qué colocamos? Colocamos el tiempo. En la barra horizontal colocamos el tiempo. El tiempo aquí, entonces voy a colocar nada más la inicial, que es soleado. Colocamos las nubes y sol. Colocamos nublado y colocamos lluvias. En la barra vertical colocamos la frecuencia o los números de día que está en este tiempo, en este caso. Entonces miramos aquí el orden de los números y vemos que comenzamos desde 4. Entonces para agilizar el proceso no comenzamos a enumerar desde el 1, sino comenzamos a enumerar desde el 4. Entonces enumeramos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y entonces aquí lo dejamos porque notamos que en los números de días aparece hasta el 12. Entonces para evitar hacerlos todos hasta allá, también podemos hacerlo desde el 1. Si queremos lo podemos hacer desde el 1 y seguimos hasta el 12 o 13 o 15, depende cómo lo quieras hacer tú. Sin embargo, debes tener en cuenta siempre hasta qué cantidad llega para evitar hacer gastos, esfuerzos innecesarios. Entonces tenemos que el día soleado, hay 12 días de tiempo soleado. Entonces miramos aquí el soleado y comenzamos aquí sí voy a utilizar yo una de estas herramientas que es la barrita. Voy a utilizarla, voy a apagarla, ok, así, y la utilizo aquí en el día soleado y lo llevo hasta el 12. Cuando nosotros tenemos una cuadrícula, una libreta cuadriculada, es mucho más fácil hacer las barritas. Esa barrita la voy a colocar yo de color rosado, me gusta el rosado. En las nubes tenemos 9, entonces hago otra vez otra barrita, cojo otra barrita, la vuelvo y la apago y la llevo hasta el 9. Muy bien, entonces esa la voy a colocar yo de otro color azul. Seguimos en el día nublado y hacemos lo mismo. Colocamos una barrita. Ustedes allá lo pueden hacer obviamente lo pueden hacer con su regla, las barritas. Y los días nublados son 5, entonces lo llevamos hasta el 5, nos queda por aquí. Muy bien. Esa la voy a colocar de otro color, morado, y seguimos con los días de lluvia. Y los días de lluvia me va a dar 4. Entonces, como yo inicié con el 4, mi día de lluvia va a quedar muy, muy bajito, porque yo inicié con el número 4. Sin embargo, si ustedes inician con el número 1, les va a quedar mucho más alto. Y ahí tenemos nuestro diagrama de barra de esta tabla de frecuencia que nos muestra el video que debemos hacer. Así vamos a continuar haciendo este diagrama. Los diagramas son unas imágenes que nos muestran cuál es la frecuencia
Dependiendo la pregunta que hayamos hecho, me imagino que a estas personas les tocó investigar acerca de cuántos días en el mes hay tiempo soleado, hay nubes, nubes y sol, hay nublado y hay lluvia. Entonces, a raíz de eso, ellos tomaron esta tabla de frecuencia y la convertimos nosotros en un diagrama de barra, en donde estamos mostrando la información de la recolección de datos que está en la tabla de frecuencia. ¿Cómo hago esa recolección de datos? A través de una pregunta. ¿Y cómo hago el conteo? Miren que algunas tablas de frecuencias o tablas de datos tienen este conteo que es con palotes. Esto se llama palotes. Y estos palotes, ya yo les expliqué anteriormente que cuando ya tenemos 4 palotes, hacemos uno diagonal con tal de contar más rápidamente cuando vamos a hacer la cantidad. Por ejemplo, en este caso sé que son este grupito que está aquí son 5 más 1, 6. Entonces así contamos más rápido las cantidades. Los invito a que en casa hagamos este y también debemos hacer este, que nos muestra otra encuesta que se hizo. Seguimos entonces aquí con el texto que tenemos, que es un texto guía, el de 4 y 5, y nos mandan acá a que de acuerdo a esta tabla de datos hagamos el diagrama. Aquí nos está mostrando. Y hacemos lo mismo que les venía explicando. Aquí en fútbol, si tenemos en cuenta esto, en fútbol hay 7. Entonces aquí debemos señalar la cantidad, los numeritos nos señalan y debemos indicar que de fútbol hay 7. Hacemos las barritas, ya tenemos que diseñar nuestra línea vertical, la tenemos que señalar con números para poder hacer las barras hasta la cantidad que nos está mostrando aquí en la tabla de frecuencia. Continuamos con la página 87. En la página 87, por algún medio, yo me imagino que por WhatsApp, ustedes podrían preguntar a sus compañeras qué les gusta más, si les gusta el fútbol o si les gusta la natación, cuál de esos dos deportes les gusta más. Y entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a explicar la respuesta de acuerdo a lo que nos aparezca en la encuesta. ¿Cuántas niñas hay en nuestro salón? En nuestro salón hay 36 niñas. Y de acuerdo a eso vamos a preguntarle a las compañeras estas preguntas. Vamos a hacer estas preguntas y respondemos esta que nos están haciendo aquí. ¿Cuáles son más populares en tu clase? Los deportes individuales, es decir, la natación, que es un deporte individual, o los deportes en equipo, como el fútbol, que es un deporte de equipo. De acuerdo a la explicación que tú des acá, eso debe reflejarse aquí. ¿Por qué? Porque si tú dices que les gusta más los deportes de equipo, quiere decir que aquí en fútbol debe haber más, el número debe ser más alto que el de natación. Y lo contrario, si les gusta más el individual, quiere decir que natación debe ser más alto que fútbol. Entonces te invito a hacer esa encuesta y a realizar la actividad. Aquí tenemos lo mismo. Vamos a revisar este diagrama que está aquí, que aparece aquí. Cada bolita nos está indicando la cantidad de personas que nos dijeron que les gustaba eso. Dice, para elegir el lugar en la que llevarás la excursión, tu profesora hizo un sondeo, es decir, una encuesta. Dio 4 opciones y preguntó a cada estudiante cuál de estos lugares le gustaría ir. La montaña fría, Perpetuo, la playa Tiburón, las islas Matemáticas o la cueva de Vampiro. Estos son los resultados. Miren que aquí están los resultados. Montaña, cada bolita nos está indicando la cantidad. 1, 2, 3 y 4. Playa Tiburón, 1, 2, 3 y 4. Islas Matemáticas, oh wow, aquí se le olvidó a la seño colocar la cantidad. Bueno, vamos a ver. Cueva Vampiro, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces nos dice en la parte A, dice, la maestra olvidó anotar los resultados de la isla Matemática. Si el total de estudiantes es 32,
en tu clase cuántos estudiantes escogieron la isla matemática. Hace el cálculo y luego completa el diagrama con la columna de puntos. Yo me pregunto, Dios, ¿qué tendré que hacer yo para resolver ese problema? Si en la clase hay 32, ¿qué tendría que hacer? Bueno, en la clase hay 32 compañeros, hay 32. Ahora entonces cuento cuántos están aquí dentro del diagrama este. Entonces está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, tenemos 14. Entonces ahora yo, para saber cuántos son los que van en esta isla de matemáticas que no se le olvidó a la señora colocar, yo debería hacer una suma o una resta. Ay, qué difícil. Ay, no es difícil. Yo sé que ustedes son muy inteligentes. Es una resta, ¿cierto? Ok, tengo que quitarle a los 32 estudiantes que hay en total, le tengo que quitar los 14 que ya están relacionados aquí en este diagrama. Y comienzo a hacer mi resta. 2 menos 4. Ándale, pero el 2 es más pequeño que es menor que el 4. Eso quiere decir que debo regalarle 1. Ok, entonces nos quedaría 12 menos 4 y nos quedaría 8. El 3, como le regaló 1 al 2, se convierte en 2 porque pierde 1. Entonces 2 menos 1 queda 1. Y eso quiere decir que en esta isla matemática quieren ir 18 compañeros. Aquí tendría yo que colocar 18 bolitas. Comienzo a colocar mis bolitas. Esta bolita está muy grande, vamos a hacerla un poco más pequeñita, pequeñita. Y la coloco aquí. Ay. Bueno, esta bolita debo llevarla aquí. Y así voy a hacer 18. Luego nos dicen, aquí la respuesta nos tiene que dar 18, entonces voy a colocar la respuesta aquí en el cuadrito este, coloco el 18. Luego nos dicen, ¿cuál fue el lugar de excursión más popular? Si tenemos que estos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuál sería el más popular? ¿Cuál es la cantidad más grande? Ok, muy bien, 18, es decir, el más popular fue la isla matemática. ¿Por qué? Porque si me fijo en el diagrama la que tiene más frecuencia, es decir, la que contestaron más, es islas matemáticas. Isla matemáticas. Isla matemática. Esa fue la que contestaron más, es decir, esa es la que tiene mayor popularidad. Ahora después vamos a inventar un problema nosotros con un diagrama de puntos. Este es el diagrama de puntos. Continuamos entonces en la siguiente página de nuestro libro, en donde nos dicen que los pictogramas es una manera de representar las cantidades. En vez de hacer palotes y en vez de hacer números, cantidades así, nos van a representar en dibujos, con dibujo. Pero debemos tener en cuenta algo, que en los pictogramas cada dibujo tiene una connotación diferente, es decir, cada dibujo tenemos que mirar a qué pertenece. Es decir, este dibujito que está así de frente pertenece a 2 estudiantes, mientras que el dibujito que está de lado representa un estudiante. Quiere decir esto que en espaguetis hay 2, 4, 6, 8 y 9. ¿Por qué? Porque es que el dibujito que está de frente representa 2 estudiantes, es decir, aquí hay 2 más 2 más 2 más 2, y el que está de lado representa 1, entonces 2, 4, 6, 8 y 9. Entonces, así con ese orden ustedes van a contar cuántos hay en cada uno de estos. Y vamos a responder estas preguntas que están acá. Continuamos entonces con esta.
En esta también nos indican lo mismo. Pienso en una pregunta de sondeo y represento los resultados. ¿Cuál podría ser esa pregunta? Esa la inventas tú. Y aquí representan los resultados con unos dibujos como en el pictograma. Presente tu problema a los compañeros, eso cuando estemos allá en los encuentros, entonces vamos a hacer eso. Y aquí hacemos lo mismo, dice, observa el gráfico del pictograma que resultó de preguntarle a 38 personas entre lagartos, estrella de mar, loros, cangrejos y monos, ¿cuál es su animal preferido? Entonces, ¿qué hicieron estas personas? A cada uno de los animales le dieron un dibujito que lo representa. El lagarto lo representa este dibujo y quiere decir esto que 1, 2, 3, 4, 5 niños respondieron o 5 estudiantes respondieron que les gustaba el lagarto. ¿Por qué sabe que es 5? Porque aquí no me están diciendo en ninguna parte, que la leyenda no me está diciendo que cada dibujo representa 2 o 3 animales, no. Cada dibujo representa a la persona que dijo. Entonces, estrellas de mar, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada una de las estrellitas representa a una persona que dijo que les gustaba. Loros, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así tenemos cangrejo 2, mono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Entonces dice aquí cuántas personas eligieron la estrella de mar. Pues ya ahí, teniendo en cuenta este pictograma, vamos a responder estas preguntas. Seguimos con este diagrama de puntos que está en la misma orden de ideas de los anteriores. Vamos a leerlo. ¿Cómo lo leemos? Sabemos que aquí salto largo quiere decir cada una de las bolitas una persona que respondió. Entonces aquí lo vamos a leer y aquí vamos a responder las preguntas que nos hacen acá. Aquí nos dicen que ¿será necesario contratar al supervisor de seguridad? Contesta sí o no, de acuerdo a lo que nos dicen acá. Porque la escuela decidió organizar un día deportivo para resaltar la importancia de la actividad física. Habrá distintas pruebas para los estudiantes de segundo año que están separadas en 2 clases. Con fin de organizar bien el día, les pedimos a los estudiantes de segundo año en cuál de las 4 competencias quería participar. Cada estudiante debía elegir solo una. Como la prueba de lanzamiento de disco exige protocolo de seguridad, los organizadores deben contratar a un supervisor en caso de que haya más de 10 estudiantes interesados en tomar esa prueba. Entonces miremos a ver el diagrama que nos muestra clases de la profesora Teresa y clases de la profesora Liliana. Entonces tenemos que dice que como la prueba de lanzamiento de disco, aquí está la prueba de lanzamiento de disco, tiene la seño Liliana tiene 3 y la seño Teresa tiene 2, 4, 5. ¿Cuántos tiene? Tienen en total, las dos debemos sumar esta cantidad con esta cantidad y determinar si es necesario contratar un supervisor de seguridad. Si es necesario, lo colocamos sí. Si no es necesario, lo colocamos no, pero debemos explicar por qué elegimos esa opción, si sí o si no. Aquí hacemos un recorderis del reloj. Recordemos que el reloj es un aparato, un instrumento con el que se mide el tiempo. Que tenemos 2 clases de reloj, uno que es análogo, que es de manecillas, y uno que es digital. Ambos muestran las horas y los minutos. En este caso debemos colocarle las manecillas al reloj análogo para indicar la hora que nos están pidiendo aquí, y en el reloj digital colocar la hora en número, porque sabemos que en el reloj digital las horas se colocan en número. Dice: Paola visita el parque
Cada actividad dura 30 minutos. Si Paola comienza su actividad a la 1 de la tarde, ¿a qué hora habrá terminado de realizar todas las actividades? Indica la hora de finalización de sus actividades en los dos relojes. Entonces dice, Paola visita el parque. En cada actividad dura 30 minutos. Realiza 3 actividades y las 3 actividades demora cada una 30 minutos. Ella inicia a la 1. Entonces iniciamos a la 1 de la tarde. Sí. Termina la primera actividad dentro de 30 minutos. Eso quiere decir que se han pasado 30 minutos y quiere decir que Paola la primera actividad la terminó a la 1:30. La primera actividad. Luego de ahí toma la segunda actividad y si pasan 30 minutos más, quiere decir que ella termina a las 2. La segunda actividad. Y si de ahí pasa a la tercera actividad y pasan 30 minutos, quiere decir que ella termina a las 2:30 la tercera actividad. Entonces tenemos a qué hora termina ella sus actividades, a las 2:30. Aquí colocamos el 2, que es la hora, y aquí colocamos los minutos, que es 30. En el reloj análogo colocamos el horario, que es la manecilla más corta, la colocamos en el 2, y la manecilla más larga, que es el minutero, la colocamos en el 6, que nos indica, en el reloj análogo el 6 nos indica la media hora, es decir, los 30 minutos. Entonces aquí la colocamos en el 6. La manecilla más larga, que es el minutero. Y así vamos a hacer todas las siguientes actividades que vienen, que son relacionadas con el reloj. A qué hora comienza y a qué hora termina. Y lo voy colocando en los relojes, en ambos relojes. Aquí tenemos una actividad que me llama mucho la atención porque tenemos 3 actividades de 30 minutos cada una. Aquí nos piden que dibujemos. Sin embargo, el libro nos da una hoja de material que podemos utilizar, en donde nos dice muchas actividades, nos presenta muchas actividades que podemos utilizar, que tienen media hora. Por ejemplo, aquí está una, por acá está otra que tiene 30 minutos, esta tiene 30 minutos, esta tiene 30 minutos, esta también tiene 30 minutos. O sea, hay varias que son de 30 minutos que podríamos utilizar porque es nuestro material que nos brinda el libro, que podemos utilizar para realizar esta actividad. Ustedes bien pueden dibujarlas, pero también pueden recortarlas de allá y pegarlas acá, siempre y cuando tengan 30 minutos de duración. Y tenemos que indicar a qué hora vamos a iniciar a hacer esas actividades y a qué hora vamos a terminar, contando los 30 minutos de cada una de las actividades. Continuamos entonces con esta página. En esta página nos dicen que los carruseles, el festival es una buena ocasión para realizar un desafío de juegos de destreza. Los estudiantes de la clase están felices de poder divertirse haciendo uso de sus habilidades. El profesor les dice que el grupo dispone de 3 horas, nada más, 3 horas para disfrutar de los juegos, y que ellos deben escoger, obviamente, todos los juegos que ellos quieran, pero nada más tienen 3 horas disponibles para eso. Nos dan entonces una lista de juegos con su respectiva duración. Entonces nos dicen debajo, Antonio piensa que tendrá tiempo de pasar por todos los juegos. María dice que tendrá tiempo para hacer 5 actividades. 1, lanzar el balón. 2, pinchar los globos. 3, participar en la carrera con los pies atados. 4, participar en el juego de pajitas. Y 5, participar en las actividades de barquito al agua. Bruno dice que cree que tendrá suficiente tiempo para participar en el juego de dardos, para pinchar los globos y para participar en el juego de pajita. Participar en las actividades de barquitos al agua. Vamos a ver entonces
¿Quién tiene la razón? ¿Qué tengo que hacer primero? Primero tengo que determinar cuántos son 3 horas. Recordemos entonces que cada hora tiene 60 minutos. Porque como la tabla no nos indica horas, sino nos indica minutos, debemos pasarlo a minutos. Entonces cada hora tiene 60 minutos. Si yo sumo las 3 horas, es decir, tengo que sumar 3 veces 60. Y así, cuando sumo las 3 veces 60 me van a dar 3 veces 60 minutos me van a dar, sí, muy bien, 180 minutos. Muy bien, yo me imagino ustedes allá diciendo, yo 180. Bueno, 180 minutos. Quiere decir que los niños nada más tendrán 180 minutos para realizar esas actividades. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sacamos cada uno. Tenemos que Antonio dice que él puede hacer, puede hacer una cantidad, dice que puede hacer todos los juegos. Definitivamente está totalmente descartado. ¿Por qué? Porque si sumamos todas estas cantidades que están aquí, nos va a dar, creo que como 200 y pico de minutos, y no tenemos esa cantidad, es decir, tenemos nada más 180. ¿Qué les invito yo? A que sumen. Vamos a sumar lo de Antonio, 30 más 30 más 30 más 30, y aquí tenemos el resultado de Antonio. Después viene María. Obviamente hacemos lo mismo, sumamos las actividades que María dijo que iba a hacer y las sumamos las cantidades de minutos. Bueno, aquí tenemos la cantidad que María de minutos se va a utilizar. Luego colocamos a Bruno. Ok, cogemos las actividades que Bruno va a realizar, dice que va a realizar y aquí tenemos la cantidad de Bruno. Luego entonces pasamos a la siguiente página y nos dice quién tiene la razón. Aquí el libro se equivocó. Aquí dice María y María, entonces aquí no sería María. Tachamos, sería Antonio. Antonio. Si Antonio tiene la razón, colocamos sí. Si no la tiene, colocamos no, pero debemos explicar por qué. ¿Por qué escogimos eso? Lo mismo con María y lo mismo con Bruno. Y ahí miramos a ver cuál de los 3 es el que tiene la razón. Seguimos con los relojes, ya sabemos cuál es la estrategia. Y aquí en esta que les presento las actividades que ustedes pueden hacer, que también las pueden utilizar para hacer esta actividad en la página 51, que es donde nos dicen 3 actividades. Lo único que tenemos que hacer es colocar la hora de inicio. Por ejemplo, yo quiero iniciar mi día a las 8 de la mañana, 8 en punto. Y yo entonces escojo de acá, escojo que yo voy a preparar galletas con mi mamá, la recorto y la pego allá. Después de eso voy a jugar en la calle, y después voy a comer. Ok, entonces si yo coloco preparar galletas con mi mamá, me da 1 hora y media, es decir, 1 hora y 30 minutos. Entonces aquí, 1 hora y 30 minutos quiere decir que después de las 8 vendría las 9 y 20. Porque pasé 1 hora y 30 minutos. Las 9 y 30, perdón. Las 9 y 30. Después entonces cogí, la actividad que escogí fue jugar en la calle un rato. O sea, 30 minutos de juego. Quiere decir que a las 9 y media me voy a jugar a la calle. Y 30 minutos después de 9 y media serían las 10. Las 10 en punto. Y luego entonces voy a comer, y comer lo hago en 1 hora, es decir, después de las 10 en punto, y 1 hora serían las 11 en punto. Y entonces me dicen a qué hora terminé yo de hacer esas actividades. Terminé a las 11 en punto. Y así voy a hacerlo las 3 veces. Voy a escoger las actividades que yo quiera de acá, y teniendo en cuenta la duración de cada actividad voy a sumar y voy a dar el resultado acá. ¿Qué les sugiero? En la parte de atrás, en la página de atrás, tenemos nosotros un reloj que podemos armar. Ahí nos indican cómo la podemos armar. Lo podemos armar
colocándole un chinche, un alfiler o algo que puedan las manijas ir rodando, o si no, con un reloj de pulso que tenga por ahí la mamita, el papito, o que esté colgado en la pared, nosotros podemos ir accionando las manillas para que vayamos aprendiendo cómo va dando la vuelta el reloj hacia la derecha y cómo se van pasando los minutos y las horas. Mis amores, las quiero mucho y espero que este video les resulte muy interesante y muy apropiado para que ustedes puedan seguir avanzando en sus procesos académicos. Chao, chao, nos vemos en una siguiente oportunidad, si Dios así lo permite. Chao.